el ser humano, porque existe un lóbulo intermedio pero que está atrófico en el ser humano, así que nosotros es el lóbulo anterior y posterior. El lóbulo anterior va a ser derivado de la bolsa de Rathke, que es un derivado embrionario del techo de la faringe. Es decir, tienes la boca y la faringe y hay una evaginación que va ascendiendo hasta la glándula, a formar el lóbulo anterior de la hipófisis. Por otro lado, la parte posterior, el lóbulo posterior es una evaginación, pero del piso del tercer ventrículo. El piso del tercer ventrículo va a evaginarse una porción posterior y esta va a formar la neurohipófisis. Entonces, esos dos van a formar la adenohipófisis, la neurohipófisis, lóbulo anterior y lóbulo posterior. ¿Qué más? Tenemos además un circuito vascular aquí que se llama el circuito porta hipofisiario. Se llama circuito porta aquel que comienza vena, red capilar y termina en vena. Lo normal es que comience arteria, ¿verdad? Capilar, vénula, vena, ¿no? Pero ustedes recuerdan la vena porta, sinusoides, vena suprahepática. Ese es el sistema portal. Aquí también. Arterias hipofisiales superiores e inferiores, ramas de la carótida interna, forman el plexo porta primario, terminan en las venas porta. Forman el plexo secundario, estas venas forman el plexo secundario y nuevamente termina una vena. Vena, plexo, vena, sistema porta. Esto va a permitir... Es que un poco en relación a la anterior diapositiva, o sea, ahí estaba mencionando de que, por ejemplo, las hipotalámicas activaban la fosfolipasa C, si no me equivoco. ¿Ya? Pero tipo, yo recuerdo haber leído en el guideline que dice que, por ejemplo, en concreto de la GHRH activaba AMP5. Digo, Ya. solo quería, tipo, o sea, depende de la, no sé, solo que... Después lo revisamos, ¿ya? Ya. ¿Me dejas avanzar? Porque acá en el guideline dice que es AMP cíclico y en el cuadro, que creo que es el Constanzo, dice que es fosfolipasa. Solo eso. Ya. Entonces, retomando, es importante que entiendan el sistema portal, porque este sistema portal va a permitir la comunicación entre el hipotálamo y la hipófisis. ¿Ya? A ver, 2 puntos. La neurohipófisis es una prolongación directa de los núcleos de las neuronas supraópticos y paraventriculares. Sus axones van a bajar por el infundíbulo y van a terminar en la neurohipófisis para depositar aquí la vasopresina y la oxitocina. ¿Está bien? Pero ustedes saben que la adenohipófisis son un cúmulo de células glandulares, endocrinas y que van a producir hormonas específicas. Tenemos las células lactotrofas, gonadotrofas, pirotrofas, somatotrofas y corticotrofas. Esas 5 estirpes hormonales van a producir las hormonas que ustedes ya saben, ¿no? ACTH, TSH, LH y FSH, GH, ¿y qué más? ¿Qué falta? GH, alguna falta, son 5, ya. Esas van a ser estimuladas directamente por el hipotálamo. Cada una de estas va a tener una hormona liberadora. El hipotálamo, hormona de crecimiento, hormona liberadora de hormona de crecimiento. TSH, tirotrofina, hormona liberadora de tirotrofina. Corticotrofina, ACTH, hormona liberadora de corticotrofina. ¿Correcto? GH, hormona de crecimiento, hormona liberadora de hormona de crecimiento. 4. ¿Qué más? Las células lactotrofas que producen prolactina. ¿Qué produce el hipotálamo? VIH. ¿Qué es eso? Dopamina. Hormona liberadora de prolactina y él dice PIH. Pero él no ha entendido bien todavía, pero se acuerda. Yo recuerdo que la prolactina era, tipo, la regulación era inhibitoria. Ya, está perfecto. Entonces eso está bien. Lo que tienen que recordar justo es eso, es que todo tiene una secuencia, pero también tiene una excepción. La prolactina no tiene un estímulo predominantemente
estimulatorio. No existe una hormona liberadora de prolactina que tenga un papel preponderante. Lo que existe es una hormona inhibidora de prolactina, pero que es un nombre reciente, porque en realidad es la dopamina, que es lo mismo, que va a ejercer un papel inhibidor en las células en las lactotropas. Cuando existe una interrupción del estímulo inhibitorio, existe un incremento en la secreción de prolactina. ¿Existe hormona liberadora de prolactina? Sí, ahí le han descubierto una proteína que se une a un receptor, pero que no se ha validado su función realmente. Entonces, su mecanismo es principalmente inhibitorio. ¿Qué otros factores inhibitorios existen? Es que también tenemos la hormona de crecimiento y la hormona liberadora hormona de crecimiento, pero también tenemos la somatostatina, que también se produce por el hipotálamo y que también inhibe la hormona de crecimiento. Entonces, el hipotálamo produce hormona liberadora de crecimiento, hormona liberadora de tirotrofina, hormona liberadora de gonadotrofina, hormona liberadora de corticotrofina, produce hormona, dopamina, produce somatostatina, produce oxitocina, produce vasopresina, produce hormona liberadora de prolactina. Entonces, por lo menos son 9 hormonas que produce el hipotálamo en una región pequeñísima que tiene más o menos 8 a 10 milímetros y que tiene una función fundamental en la regulación del control homeostático de todo el cuerpo. ¿Está bien? ¿Se entiende? Se entiende que la hipófisis tiene un control directo a nivel de glándulas periféricas, pero que la hipófisis está controlada además por el hipotálamo y las hormonas que éste libera. Nuevamente, para recalcar que en el hipotálamo se encuentran los quiasma óptico, núcleos supraópticos, núcleos paraventriculares. Los axones van a depositar las hormonas vasopresina y oxitocina a nivel del lóbulo posterior, y en el caso del lóbulo anterior, la adenohipófisis, las neuronas que producen las hormonas liberadoras, la dopamina, la somatostatina, van a liberarla en el infundíbulo donde se encuentra el plexo porta primario, y a través de la formación del plexo porta secundario va a llegar a la adenohipófisis para estimular a las 5 estirpes celulares endocrinas que existen en la adenohipófisis y para controlar su homeostasis. ¿Correcto? Entonces, aquí tenemos la hormona liberadora de corticotrofina, estimula la CTH, la dopamina va a inhibir la prolactina, pero también tiene efecto inhibitorio sobre otras estirpes glandulares, endocrinas, pero su principal es a la prolactina. Existe hormona liberadora de gonadotropina que estimula el LH y FSH. Tenemos la hormona liberadora de hormona de crecimiento, la GH. Tenemos la hormona liberadora de prolactina, que también tiene un efecto teórico estimulante de la prolactina. Tenemos la somatostatina, que tiene un efecto inhibidor principalmente de la hormona de crecimiento, y la hormona liberadora de tirotropina, que tiene su efecto en la TSH, pero también con la prolactina. Entonces, la adenohipófisis constituye esto, constituye justamente este conjunto de células endocrinas, estas 5 estirpes celulares endocrinas que van a tener una influencia directa de la hipófisis a través del sistema porta hipofisiario y de las hormonas liberadoras y de las inhibidoras como son la dopamina y la somatostatina. Hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento es una hormona que se produce justamente en la adenohipófisis a nivel de las células somatotropas. Estas células van a ser estimuladas por la hipófisis a través de la hormona liberadora de hormona de crecimiento. Esta va a estimular la liberación de hormona de crecimiento, pero la hormona de crecimiento tiene que ser previamente metabolizada en el hígado para producir factor de crecimiento
insulina-like o similar a la insulina tipo 1, o llamada somatomedina, que es la que tiene el principio o la función activa para estimular los diversos órganos en el cuerpo, como el cartílago de crecimiento para estimular el crecimiento longitudinal óseo, estimular el trofismo muscular aumentando la masa muscular, incrementando la glicemia, estimulando la lipólisis, ¿no? También produce taquicardia. También. Miren, estas son las funciones diversas que produce la hormona de crecimiento. A nivel muscular incrementa el trofismo, a nivel del metabolismo incrementa la glucosa plasmática, a nivel de los condrocitos es un factor trófico positivo para los condrocitos y para el crecimiento de la placa de crecimiento cartilaginoso, va a estimular el tejido adiposo induciendo la lipólisis. Solo para estímulo, porque me parece que no corresponde, no sé. Tenemos dos ejemplos, sobre todo estos. Aquí tenemos un paciente con gigantismo y aquí uno con acromegalia, ¿no? El gigantismo y la acromegalia son enfermedades que se producen por un exceso de secreción de la hormona de crecimiento, generalmente producido por tumores que dependen de esta estirpe celular, es decir, las células somatotropas empiezan a descontroladamente reproducirse y a generar un exceso de producción de hormona de crecimiento. Dependiendo de la edad en la que se producen, va a producir gigantismo. Tengo pacientes prepúberes con tumores hipofisiarios que tienen 1,80 m porque ha estimulado directamente la cartílago de crecimiento, y estos pacientes se van a caracterizar por tener tallas altas, gigantismo. Es un crecimiento simétrico. Pero cuando existen tumores que se producen después de la adultez, el cierre ya de este cartílago de crecimiento va a estimular más bien no gigantismo, sino acromegalia. Acro significa periférico, distal, prominencias, megalia es grande, entonces esto va a producir un crecimiento, sobre todo de las manos, de los pies, de las prominencias óseas, de los pómulos, del arco supraciliar, de la nariz, y vamos a ver cómo típicamente tienen esta fascia acromegálica. Esa persona tiene una fascia aproximadamente normal, ¿verdad? Lo que lo caracteriza es el tamaño proporcional, pero por encima pues, de un percentil probablemente 99, ¿no? La prolactina, como ya les mencioné, es una hormona que se produce ¿dónde? En las células lactotrofas a nivel de la adenohipófisis. Su principal estímulo, y después del puerperio, la succión va a estimular directamente la interrupción de la secreción de dopamina. Se interrumpe la secreción de dopamina y este es el feedback positivo para la producción de aún más leche. La prolactina va a estimular la secreción láctea, la contracción a este nivel, la succión, inhibe la secreción de dopamina y esto es un estímulo positivo para segregar más prolactina. Esta es una lámina para explicar cómo se produce la amenorrea durante la lactancia. La amenorrea durante la lactancia se produce debido a que la succión produce un incremento de la prolactina y la prolactina disminuye la liberación de hormona liberadora de gonadotrofina. Si se disminuye la hormona liberadora de gonadotrofina, disminuye el FSH y el LH y esto impide la producción del ciclo fértil normal. No hay ciclo menstrual, hay amenorrea, entonces es un método natural para la anticoncepción. ¿Es efectivo? No es efectivo, no lo compruebo. Como ya les mencioné, la neurohipófisis viene a ser una prolongación, embriológicamente es una vaginación del piso del tercer ventrículo, se deposita aquí la vasopresina y la oxitocina. La vasopresina tiene función principalmente en el túbulo colector sobre receptores de la vasopresina, donde va a incrementar la absorción de agua, determinando un incremento en la concentración de la orina y disminuyendo la osmolaridad sanguínea, y se autorregula a través de los osmorreceptores que existen en la porción lateral del hipotálamo.
La oxitocina, como ya mencioné, tiene funciones principalmente durante el parto, ya vimos, para la contracción uterina y durante la lactancia para la secreción de leche. Muy bien, muchachos, yo creo que eso sería todo. Ya en la próxima clase continuamos.